Muchísimas gracias, queridos amigos, compañeros, por estar acá en esta lectura, sobre la cual pido algunas excusas de antemano porque soy poco adicto a decir la poesía. Normalmente los perpetradores de los versos leemos muy mal poesía, ¿no? Hay alguna gente que lo hace brillantemente y hay poetas excepcionales que lo hacen brillantemente. Yo recuerdo haber oído a Neruda, la voz de Neruda por primera vez en unas grabaciones, y dije, pero qué cosa tan horrenda, ¿no? Y cuando cayó el dictador Pérez Jiménez en mi país, en Venezuela, en el año 58 cayó, y en el año 59 nos visitó Neruda a Venezuela y dio un recital en el aula magna de la Universidad Central. Y fue una cosa realmente conmovedora. Una cosa es cuando uno lo oye en el disco y otra cosa es cuando presencia la lectura del poeta. Fue una cosa de un silencio sepulcral, y la voz de Neruda parece que alcanzó la dimensión de los dioses, ¿no? Porque fue realmente sobrecogedora, ¿no? Es un privilegio que tienen algunos poetas de poder hacer eso. Y como conozco mis flaquezas, nunca me ha gustado leer poesía en público, ¿verdad? Las intimidaciones, todas estas cosas inciden sin duda en la lectura y tal vez en la contextura espiritual del poema. Por eso les pido esas excusas de antemano por si ocurren, ¿verdad? Memorial de la casa vacía. Hay una casa vacía que no espera a nadie. Hay un puente que nadie cruzará. Hay una espuma sobre la que ningún rayo de sol deja fulgor. Hay una mujer que me espera, pero no me conoce. Hay un sentimiento humano tapiado para siempre, sin que ningún poeta descifre su terrible poder. Hay un rencor que no se da y una piedad que no se recibe. Hay un oscuro presentimiento en los huesos del que ansiamos desprendernos y solo logramos avivar. Hay pájaros que confunden sus jaulas de hierro con espesos amaneceres e idiotas que piensan ser dioses porque tal vez en verdad lo son. Hay nubes y frutos desconectados de todo egoísmo y una ventana que solo sirve para ignorar el mundo. Hay un cofre hecho para el vacío y una boca nacida para no ser besada. Hay una piedra que sueña con que jamás nadie estorbe su muerte. Hay una escritura cuya grafía es el silencio, es el secreto. Hay una piel hecha para que el mar la borre, y hay quien sueña con un bosque solitario, junto a una pradera solitaria, cerca de una colina, desde donde pueda oírse el cantar del firmamento. Palabras. Este es de mi último libro, que se llama Razón Perdida. He traído un ejemplar para la Casa de las Américas porque los poetas, los escritores en general, todo el mundo, las editoriales suelen darnos 20 ejemplares de nuestros libros. ¿Y qué hacemos con 20 ejemplares? Se los llevan entre los hijos y los hermanos. Palabras. Hartas de sus cadenas, saltan del diccionario las palabras dispuestas a la guerra. Insurrectas, se suman en tropeles, se libran a la vida, se alistan a tentar la invisible contienda. La palabra ojo, decidida a mirar por sobre lo evidente, encabeza el cortejo. La palabra conciencia la acompaña en secreto para librarla de espejismos. La palabra roña intenta desatarse de su espeso martirio y
y se abraza a la palabra albahaca para mitigar el deshonor. La palabra alucinación descubre pasadizos secretos de la verdadera realidad, mientras la palabra refulgencia la ronda celosa de su insensatez. En la palabra remanso puede saberse al fin cómo se amparan árboles y cielo en la mansedumbre del agua, y en arcoíris se descubren los albores de una mañana sin tristezas. La palabra caricia reivindica su humilde papel sobre el mundo ante fragores y amarguras y se expande sobre todo lo que vive. Ahora lleva la mano que escribe estos versos. Los navíos. El primer navío partió al amanecer. El segundo fondeó al otro lado del arrecife. El tercero no supo decir qué humillación lo vencía tan hondo. Del cuarto bajaron náufragos con algas en el cuerpo y rosas del océano capturadas en lejanas fronteras. El quinto pasó a nuestro lado como un témpano y apenas nos dejó su débil susurro de niebla peregrina. Al sexto lo bauticé mensajero de los vulnerables. El séptimo se desprendió como el sueño de una infancia recobrada que no tiene regreso. El octavo se metió en las tinieblas amparado por sus pantuflas doradas. El noveno se dolió de antiguos arrebatos y cedió a los hechizos. El décimo se llamó a sí mismo el inmortal y yace en el fondo de las arenas. En el siglo XVI, el gobierno español mandó, ante las noticias que llegaban a Madrid sobre la hecatombe que habían sufrido los pueblos indígenas, por ese entonces todavía en el racimo de islas antillano, el genocidio que se perpetraba, que se conoció entre otras cosas gracias a las denuncias de ese ser humano llamado Bartolomé de las Casas, con quien los seres humanos tenemos, sobre todo los latinoamericanos, tenemos una inmensa gratitud, no dispensada todavía, porque los escritos de Nicolás de las Casas representan tal vez los primeros documentos contra el colonialismo que se escribieron en el mundo. En España no existe ni siquiera un callejón que lleve el nombre de las Casas, cuando las Casas representa esa España de la dignidad que representó Alberti, García Lorca y la generación de quienes estuvieron siempre al lado de su pueblo contra toda forma de supremacismo y de intolerancia. Él les decía que en ese entonces, en el siglo XVI, 1500 tal vez, 40 y tantos, se mandó un funcionario de alta jerarquía, el licenciado Suazo, para que constatara lo que estaba ocurriendo acá. Y constata el licenciado Suazo que en las Antillas habían sido despobladas. En 40 años se había aniquilado los pueblos antillanos. Eso lo constata después el cronista oficial de Carlos I, Carlos V, emperador de Alemania también, Fernández de Oviedo. En la historia de Fernández de Oviedo, que tal vez es una de las crónicas de India más importantes para conocer aquella época, hay muchas, pero como Fernández de Oviedo era cronista oficial, pues tienen mucho más valor esas crónicas porque vemos el lado de allá de la dominación, ¿verdad? Y lo mismo constataba. Y este poema tiene que ver con los indígenas que sobrevivieron.
No puedo escribir nada en lengua taína. Los taínos eran arahuacos que habitaban en Cuba. No puedo escribir nada sobre los pueblos arahuacos. En Venezuela subsisten pueblos arahuacos. Los guayú de la Guajira son del tronco arahuaco. Existían en el Caribe dos grandes troncos lingüísticos y culturales: los caribes, o los cariñas, como es su verdadero nombre, y los arahuacos, ¿verdad? Este poema pude escribirlo porque en Venezuela, gracias a los caribes y a esa parte de los arahuacos que pudieron resistir en las soledades, en los desiertos de la Guajira, porque los indios los que quedaron fueron paulatinamente expulsados hacia las selvas y hacia los desiertos, ¿no? En Argentina, por supuesto, no queda ni vestigio, excepto algunos sobrevivientes de los mapuches que pudieron atravesar los Andes, porque en Argentina estaba poblada también por mapuches, no solo en Chile, ¿no? Gracias a las cruzadas que emprendieron, entre otros, Sarmiento y Alberdi. Esa es otra historia terrible de nuestros pueblos, ¿verdad? La exterminación, no por los conquistadores, no por los colonizadores, sino por el endocolonialismo, que consideró y considera inferiores a los pueblos originarios y a los africanos que llegaron esclavizados, sobre todo en los pueblos tropicales, porque vinieron esclavizados para explotarlos en las explotaciones de caña de azúcar. El azúcar es el oro del siglo XVI en concreto. Este poema se llama, pues, Sobre salvajes. Los pemones son del tronco caribe, por cierto, y los guaraos, que se mencionan en este poema, habitan en el delta del Orinoco y son una cultura muy extraña, porque es lo que llaman una cultura independiente, con una lengua independiente. El idioma guarao se parece más estructuralmente, desde el punto de vista incluso fonético, al japonés que a cualquiera de los otros idiomas del Caribe que conocemos, ¿no? Y el pueblo guarao ha vivido siempre en condiciones como ha vivido casi todos nuestros indígenas. En la constitución nuestra del 59 se reivindican los pueblos indígenas, se les conceden sus territorios, ¿no? Y yo fui constituyente, recuerdo mucho que incluso algunos de los constituyentes de nuestro lado, que habían sido elegidos en las listas de la Revolución Bolivariana, incluso intervinieron algunos, cómo se les va a otorgar territorios, y además en los límites, porque habitan en los límites de Venezuela, algunos con Brasil y otros con Colombia, a unos indígenas que son capaces de vender esas tierras, ¿no? Se armó un debate muy cálido en la constituyente, ¿no? Y había en especial un constituyente elegido por la oposición que era sumamente convincente en sus discursos, ¿no? Era un hombre muy talentoso, ¿no? Y ante ese discurso yo pedí la palabra y solamente leí este poema que se llama Sobre salvajes, ¿no? Los pemones de la gran sabana llaman al rocío Chiriqueye Etacú, que significa saliva de las estrellas, a las lágrimas Enú Parupue, que quiere decir guarapo de los ojos, y al corazón Yeguanenapue, semilla del vientre. Los guaraos del delta del Orinoco dicen Mejocoji, el sol del pecho, para nombrar al alma. Para decir amigo dicen Majocaraiza, mi otro corazón. Y para decir olvidar dicen Amoriquitane, que quiere decir perdonar. Los muy tontos no saben lo que dicen. Para decir tierra dicen madre, para decir madre dicen ternura, para decir ternura dicen entrega. Tienen tal confusión de sentimientos que con toda razón las buenas gentes que somos les llamamos salvajes. Yo he estado una vez en los Estados Unidos, milagrosamente, porque cuando estábamos en la constituyente incluso nos ofrecieron a los constituyentes pasaportes, visas para ir a los Estados Unidos. Y como mi hijo menor se casó por ese tiempo,
quiso ir con su esposa a Nueva York concretamente, y nos convidaron a sus padres a que los acompañáramos, ¿no? Este poema viene de ese viaje a Nueva York. Gaviota en el River. A orillas del River, entre bruma y smog, se duelen mientras pasan en las confusas aguas restos del desamparo. Desde el puente de Brooklyn, el zumbido del viento parece arrastrar todo, excepto el silencioso vuelo de una gaviota blanca. Sus alas extendidas vacilan en lo alto y en las ondas proscritas otea casi inmóvil, como si fecundara la esperanza. ¿Qué espera vislumbrar entre lo inescrutable? ¿Acaso ángeles muertos entre despojos y tristezas? Pronto vendrán las sombras y no tendrás más premio que el de la soledad. Y dime, ¿a dónde irás? En la tarde de otoño desplomada en Manhattan, pese a todo, una calma de espejismo recobra su recóndita magia. Los rascacielos tiemblan al mirarse en las aguas y cada suspiro de su pecho subyugado deja en ellas por vino sus ácidos confusos y su alucinación. Recuerdo que en uno de los viajes que hice a España, esta vez llevé a mis viejos. Yo vivía en ese entonces en París y encontramos un mesonero que nos preguntó si éramos latinoamericanos, que de dónde, venezolanos, etcétera, ¿no? ¿Y a dónde vais? ¿No? Vamos a Andalucía. Oh, tened cuidado, ¿no? Tened cuidado con los andaluces. Le dice a mi esposa, tened cuidado con la cartera, porque esos andaluces, hombre, además allí no vais a ver nada, ¿eh? Puro desierto, ¿no? Este poema se llama Colinas de Andalucía. De Córdoba a Granada son púrpura o arrullo las colinas de Andalucía. Entre la transparencia beben o se desnudan en el aire. ¿Qué se ficieron sus señores y sus ángeles, de cuyo pendón bronce colgaba de yertas campanas? ¿Qué se ficieron las hijas del emir, que en altas torres resignaban las llamas de la Alhambra? Partieron, retornaron, se rindieron ceniza a ceniza. Colinas, colinas, colinas de Andalucía, murallas desdecidas por el luto o el llanto, almenas pespunteadas de sangre o impiedad, ungidos pechos de doncella sacrificada y despedazada, poderes donde no hubo mano que no clavara víscera o beso, cuestas al fin desprendidas de las espaldas de aquellos que también buscaron lo eterno vanamente. Colinas, colinas, colinas de Andalucía. Mientras el auto avanza, quedan atrás como amantes abandonadas a su suerte, sin cortejos y sin trivialidades, con su puro esplendor. Quedan atrás como sus historias y sus pájaros agoreros, como sus aceites y sus talismanes. Quedan atrás como quienes en la tristeza de los amores imposibles no hallan un solo almíbar para atreverse ni para resignarse. Quedan atrás en la urdimbre de sus pasiones y sus oros, de nuevo cimbreados bajo guitarras o cinturas. Colinas, colinas, colinas de Andalucía, colina donde los galeones de ultramar abrieron sus bodegas para que envuelto en llamas se desplegara el paraíso. Adagio por los actores secundarios.
Si el espectáculo es para nadie, con uno solo basta. Pero se trata de una sala llena y la comedia debe continuar. ¿Quién hará de palurdo? ¿Quién de criado? ¿Quién servirá el té frío poco antes de caer el telón, cuando los protagonistas han dejado de susurrar su penúltimo diálogo? ¿Quién cerrará tras los héroes? ¿Quién correrá tras los héroes haciendo bulto y causando ruido para que la escena parezca verosímil? ¿Quién cubrirá de finas telas el cuerpo de la dama enlutada al levantarse entre sollozos? ¿Quién hará de soldado? ¿Quién de duende? ¿Quiénes se agruparán en la taberna fingiéndose borrachos? ¿A quiénes golpeará el vacío? ¿A quiénes borrará la niebla del cuadro final? A los extras tal vez, a los actores de reparto, como en la vida. Estos son unos poemas, no los califico, mejor no. Para desnudar a una mujer. Para desnudar a una mujer no hace falta penumbra, ni pericia, ni astucia. De nada valen erudición, destreza, búsqueda, ni siquiera sabiduría. Para amanecer a su lado poco importa el arrojo, el valor, la treta o la artimaña. De nada sirven apostura o tenacidad. No hay método, ni sapiencia, ni sistema que puedan vencer su resolución o su mesura. Para desnudar a una mujer, toda presunción es inútil, toda voracidad resulta amarga, todo discernimiento se vuelve melancólica penuria. Para desnudar a una mujer, basta el instante en que el ciego misterio la envuelva y la estremezca, y restaure en su pecho la incordura y sepulte su cuerpo en nuestros brazos. Es un poema feminista. Trama de amanecer. Cuando en Tokio amanecía, yo festejaba la radiante aventura de amanecer en tu pecho. Había conjugado todos los verbos y en ninguno hallé el tiempo exacto de deshacer lo irremediable. Condescendí con la penumbra y me deparó tu resplandor. Quería simplemente restituir las coordenadas que nos constituyeron, el batir de olas que armonizó nuestra existencia. Arrebato salido de su órbita a encontrarte, encantamiento asimilado a tu cuerpo. Cuando en Tokio amanecía, tú anochecías en mis brazos, y esto fue más importante que todos los verbos conjugados y más hermoso que la rotación de la tierra. Somari de la eternidad. Los somaris son cortos poemas, pequeños poemas sin perspectiva literaria, ¿no? Hay muchos géneros de poemas cortos, breves, que tienen perspectiva, ¿verdad? Como ustedes saben, el haiku es una representación típica de ese poema, la tanka japonesa, de la que se deriva, por cierto, el haiku. En la lengua castellana está la copla, que son 4 versos, ¿no? Está incluso la décima, que son 10 versos. De modo que hay una larga tradición poética sobre el poema breve, ¿verdad? Yo los llamaba simplemente poema breve, pero me pareció aquello un acto de falta de respeto, ¿verdad? Y un día vino a mí este nombre, Somari. A partir de allí, todos esos poemas breves sin perspectiva. Cuando digo sin perspectiva, quiere decir que no tienen un orden preciso, ni una temática precisa, ¿verdad? No tienen un ritmo preciso, tal vez un ritmo interior sí, desde luego, pero no un ritmo evidente, ni rima, por supuesto, ¿no? Son versos libres, sin perspectiva. Somari de la eternidad. Todo empieza y termina en la eternidad, pero la eternidad no sabe de nosotros,
sus pobres soñadores. No es cuestión de tristezas, no es cuestión de tristezas, es la más prolongada escalada del alma hasta su hueso. Es cuestión de esperanza, de sed o brasa viva que brota de lo largo de la calle, de las mesas, de adentro, de donde se cocinan las miserias y las mil soledades. Es cuestión de vivir contra morir. Historia íntima. Pasados los 10 fui otro, pero los 20 era el mismo. Pasados los 30 no era el mismo, pero tampoco fui otro. A los 40 comenzó la cosa, pero a los 50 no sabía qué. Pasados los 60 parecí otro, pero a los 70 seguía siendo el mismo. A los 80 todo fue ganancia que no supe muy bien qué era, hasta pasados los 100 en que se es solo historia íntima. Somari de la lámpara abandonada. Nadie la enciende ahora. La noche de esta noche para ella pertenece a otra llama. Torvos espectros moran en su vientre. Cuánta desolación encadena la muda servidumbre de su órbita. A cuánto rincón de pobre cuarto le duele aún su estremecer. En el olvido de un oscuro clavo pende desteñida y ausente, como un ave colgada de su muerte. Somari de la reina o el golpe de velado. En el turbio café de mi barrio, donde empezaba un poema para ti, pasó a mi lado la más perfecta de las diosas. Dio unos pasos de sílfide, me miró de soslayo, sonrió y se sentó, con otro por supuesto. Seguí con el poema, tú seguías reinando. Somari, de saber que te llamabas penumbra, yo habría sido escondite, agujero o zanja solitaria, pero te hiciste llamar mediodía y no te hallo en el resplandor. Y para concluir, unos 3 Somaris. Este se llama Somari del farol desvencijado. No pregunto por nada. Los últimos borrachos desparramaron botellas y colillas y no quedó nadie en el mundo al pie de esta taberna salvo un pobre farol desvencijado. El desamparo me sabe a cuerpo amargo de quien hiló en desgarraduras. La soledad de un hombre solo se nutre de su sombra. Revierto la sentencia que me condenaba al absurdo y ofrezco mis cumplidos a las raudas diosas del amanecer. Carta de amor a la amante furiosa. Imagina que en el sol ocurra una hecatombe. Durante los 16 minutos que su señal tarda en llegar a la Tierra, nada en esta podrá ser influenciado por ella, como tampoco ningún suceso terrestre podrá hacerlo en el Sol. Esos 16 minutos no son ni precedentes ni sucesivos de la hecatombe. Ellos han vuelto añicos el tiempo y el espacio. Tal pasa con nosotros, por mí o por ti,
pasaron hecatombes que jamás podrán herirnos, porque no sabemos si existieron. Y si existieron, nada podrá importarnos, porque nos amamos en esos 16 minutos en el espacio-tiempo. Y para concluir este pequeño somario de la humildad, hay una paz que se alcanza en la humildad, pero es la que más cuesta. Muchísimas gracias. Gracias.